transmisión ahorita. Ahí te hablo. Órale. Órale. Muy buenas noches y bienvenidos, querida audiencia, a nuestro Congreso Multidisciplinario de Justicia de Género. Dicho congreso ha sido coordinado y organizado a través de la Asociación de Abogados de ASOPETEN, que estaba coordinado por nuestro querido maestro Waldo Alvisures, que lamentablemente la semana pasada le quitaron la vida, le arrebataron la vida de una forma muy inesperada para todos, pero la academia, este proyecto de él sumaba a la academia y es parte de él. Por eso continuamos con el Congreso Multidisciplinario de Justicia de Género en memoria de nuestro querido maestro Waldo Alvisures, no solo como docente del programa de educación continua, sino que también ha sido parte de toda la parte académica de cada una de la forma de la virtualidad en el programa de educación continua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, quiero agradecer a la agrupación de Unidos por el Derecho, porque a través de este hecho ellos van a ser ese vínculo, ese interinato que va a estar a cargo de nuestro querido doctor Breiner, que él va a tomar interinamente la coordinación de dicho congreso. Quiero agradecer al querido doctor Breiner por tomar dicha coordinación del Congreso Multidisciplinario de Justicia de Género, gracias bajo la coordinación de la agrupación de Unidos por el Derecho, que siempre suman a la academia y van a la vanguardia para la entrega y dedicación de dicho congreso. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestra querida licenciada Vero Ordóñez. Es bienvenida, un gusto contar con su presencia un lunes más con nosotros. Es un honor, un privilegio para el programa de educación continua. Asimismo, contamos con dos ponentes con alta calidad académica. Ahí van a ver toda la actualización, todos los conocimientos que dichas profesionales el día de hoy compartirán con nosotros. Nos acompaña nuestra querida licenciada Carmen María de Los Ángeles Santos Pérez. Ella nos compartirá el tema MAI, qué es y su funcionamiento. Asimismo, nuestra querida licenciada Ana Isabel Ortiz Godínez, ella nos impartirá SAI, qué es y sus funcionamientos. Doy la cordial bienvenida a cada una de nuestras ponentes. Es un honor, un privilegio contar con su presencia. Gracias por acudir al llamado de nuestro querido maestro Waldo Alvisures y estar presente en la academia y sumar a toda nuestra Guatemala, sumar a toda nuestra audiencia, tanto a los de sede central como a los del interior del país. Bienvenidos a cada uno de ustedes, querida audiencia. Reciban un cordial saludo por parte de nuestro querido señor rector, maestro ingeniero Murphy Páez. Asimismo, antes de continuar, déjenme darles unos pequeños recordatorios. No olviden inscribirse en el link que aparece en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, en la parte de comentarios, deben de colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Cualquier duda o comentario será un gusto poderlos atender en la página de Educación Continua a través de Messenger. Ahora, sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz de nuestro querido coordinador de dicho Congreso Multidisciplinario de Justicia de Género, doctor Breiner. El uso de la voz es suyo. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada Sara. Es un gusto escucharlos y poderlos visualizar en forma virtual a nuestras queridas expositoras y ponentes de temas tan importantes de relevancia, no solo para la justicia de género, sino para la justicia del sistema procesal penal. Crear las igualdades y condiciones necesarias para las mujeres, para los hombres y para la sociedad en sí es un reto que todos los profesionales debemos de afrontar. Es importante que dentro de estas situaciones, como por ejemplo la pandemia, hechos tan relevantes históricos, no dejemos atrás esas situaciones tan especiales y tan vulnerables que pues tienen las víctimas. Aunado a ello, aunque ahora ya tenemos una nueva plataforma legal que apoya a las víctimas, que es el Instituto Nacional de Víctimas, pero siempre han existido algunas otras instituciones y también dentro de las mismas instituciones se crean
estas comisiones de trabajo o modelos de atención integral, de los cuales son tan importantes el tratamiento a la víctima. Y no solo para la justicia de género, sino para todo el acceso a la justicia en manera procesal penal. Aunado a ello, en este momento, como agrupación Unidos por el Derecho, condenamos enérgicamente la muerte de nuestro querido amigo, el juez maestro Waldo Alvisures, quien fue asesinado hace unos días por las balas de la intolerancia en el municipio de Petén, donde él ejercía como juez de primera instancia. La agrupación y la Universidad de San Carlos, a través de los cursos libres y educación continua, hemos decidido continuar con este congreso multidisciplinario de justicia de género, ya que el maestro Waldo Alvisures, dentro de todas las cualidades y virtudes que él tenía de ser un gran líder, siempre buscaba que la academia se llevara no solo en primera mano, que fuera en forma presencial, porque hubieron algunos proyectos en forma presencial. Cuando pudimos revisar las plataformas virtuales, fue una de las primeras personas que indicó que se realizara, porque era traspasar el conocimiento, es traspasar las fronteras. Y algo que siempre nos dijo el maestro Waldo fue que no solo nos cerráramos o nos encerráramos a una parte del conocimiento, sino que tuviéramos un poco más de apertura, que observáramos un poco más allá de un juzgado, de una audiencia, que también nosotros tenemos profesionales auxiliares que, como abogados y las personas que se dedican a las ciencias jurídicas y sociales, pues nos van a brindar ese apoyo. Decidimos también como agrupación continuar con este proyecto, ya que es un beneficio no solo para la sociedad de abogados de Petén, Azopetén, sino que para la sociedad completa y todo el país, y también a nivel internacional, que algunos colegas nos observan a nivel internacional. Entonces, Unidos por el Derecho, de manera interina, tomará lo que es la subcoordinación de este diplomado, siempre observando que nuestro coordinador es nuestro maestro Waldo Alvisures, que en paz descanse, y en su memoria se realizará este Congreso Multidisciplinario de Justicia de Género, haciendo también, invitándolos para que ustedes siempre estén en educación continua y puedan observar y tener de primera mano de la experiencia de nuestras dos profesionales, que tendrá el gusto en este momento de presentar nuestra querida licenciada Vera Ordóñez. Le doy la más bienvenida a la licenciada Carmen María de Los Ángeles Santos Pérez y a la licenciada Ana Isabel Ortiz Godínez. Realmente para mí es un honor conocerlas y también darles la bienvenida para este espacio académico virtual, en los cuales hemos obtenido y alcanzado casi cerca de las 5,000 personas en vivo, y que ha alcanzado también casi las 40,000 reproducciones posteriores al finalizar cada sesión de diplomados y de congresos. Entonces, será un gusto escucharlas y bienvenidas. Por favor, licenciada Vera. Muy buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida primero a nuestra maestra Sara Ruiz, quien ya estuvo en el uso de la palabra. Le agradecemos por tomarnos en consideración, al maestro y doctor Werner, a nuestros disertantes, la licenciada Carmen María Los Ángeles Santos Pérez y la licenciada Ana Isabel Ortiz Godínez. Es un gusto que esté con nosotros en esta plataforma educativa de educación continua. Gracias por aceptar nuestra invitación y le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a través de sus dispositivos y a través de esta plataforma. Gracias por continuar con un sueño de nuestro queridísimo maestro Waldo Alvisures.
este sueño no lo podríamos realizar solo a través de estar nosotros en cámara, sino el sueño se realiza a través de que ustedes nos vean desde sus casas, desde sus oficinas, que continúen con este congreso, como lo estamos haciendo nosotros en memoria de nuestro querido maestro Waldo Alvisures. Es la primera vez que estamos en él, en esta plataforma, y le mandamos un gran abrazo hasta el cielo, a su familia, nuestra fortaleza en nuestras oraciones, y gracias por participar en este congreso y llevar y materializar y hacer posible el sueño de una persona que tal vez físicamente no está entre nosotros, pero hacemos posible algo que él pensó y lo estamos materializando. Es un privilegio contar con su presencia y su participación en esta hora como representante de la agrupación de abogados y notarios resaltecos reunidos por el derecho, y como miembro activo de la agrupación Unidos por el Derecho, me han otorgado el privilegio de dar lectura de la hoja de vida en resumen de nuestras disertantes, que en el orden de ideas, en este momento únicamente daré lectura de una semblanza de hoja de vida de la licenciada Carmen María de los Ángeles Sánchez Pérez, y posteriormente, cuando termine la disertación, la de íntegra lectura al currículum vitae de nuestra disertante Ana Isabel Ortiz Gómez. Procedo a dar lectura de una semblanza que me llamó mucho la atención porque es algo que nació del corazón también de nuestra disertante, la consultora social, la trabajadora social, y es un currículum que habla mucho de su enfoque social, de su amor a todas las personas, a las víctimas, y voy a dar lectura. Es originaria y con residencia del municipio de San Antonio, Aguascalientes, Zacatepec. Les enviamos un cordial saludo. Trabajadora social, amante de la naturaleza y de la gestión comunitaria. Ama el trabajo social, ha atendido durante 23 años mujeres, hombres, niñas indígenas y no indígenas víctimas de delito, en especial violencia sexual y violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones. Trabajó en el Ministerio Público por 23 años en diversas fiscalías, entre las que figura Neva, Quiché, San Juan Zacatepeques, Guatemala, Antiguo Guatemala, Zacatepeques, y hasta septiembre del año 2020 en Chimaltenango. Actualmente consultora social, su agencia se llama, no sé si lo digo bien, Isha Pop, bueno, y si no me corrige después, ¿qué significa consejera en el idioma maya cachiquel? Especializada en la reparación digna, transformadora y con respeto e integración de la cultura a través de informes sociales, el enfoque de género y análisis de género participativo. Maya hablante del idioma cachiquel, es respetuosa de la diversidad, cree firmemente en que las niñas y mujeres, especialmente las indígenas, solo necesitamos oportunidad para poder desarrollarse. Esas son sus palabras textuales. Su lema ha sido brindar y abrir servicios a las mujeres indígenas y no indígenas, como sujetos de derecho y no simplemente como víctimas. Considera que el idioma, la distancia geográfica, las dificultades económicas, el estigma, el desconocimiento de los derechos, los perjuicios y estereotipos deben ser las barreras que el Estado debe eliminar para las víctimas, pues con ello abre el espacio para juzgar y sancionar a los que los expongan a hechos violentos. Solo así se prestará la atención a los daños materiales e inmateriales sufridos por la víctima, que deberían haber llevado a reparaciones individuales, colectivas o de ambos tipos. Le agradecemos su participación, le agradecemos también a las agrupaciones Unidos por el Derecho y las diferentes asociaciones que los conforman, y agrupaciones como es la Asociación de Abogados de Petén, ASOPETén, de quien era miembro y presidente nuestro amado maestro Waldo Alvisures, precursor de esta plataforma en cuanto a este congreso multidisciplinario. También forma parte de la agrupación Unidos por el Derecho, la agrupación democrática de abogados de Occidente, ADA de Quetzaltenango, la agrupación de abogados y notarios resaltecos reunidos por el derecho, del cual formo parte y los represento, el grupo de abogados de Guastatoya y Progreso, Asociación de Abogados y Notarios de Suchitepeques, Asociación de Abogados y Notarios de Izabal, ASOANI, Centro Universitario de Santa Rosa Cunzaro, Asociación de Abogados y Notarios y Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales del Departamento de Zacatepeques, APROFUS, Abogadas y Notarios de Jutiapa, Asociación de Abogados y Notarios de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, Movimiento Gremial Chimalteco Activa, Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito de los Profesionales de las Ciencias Jurídicas y Sociales de las Verapaces, SICA Provera RL. Todos ellos externamos nuestro agradecimiento de que hayan aceptado y continuado con este sueño de nuestro amado Waldo Alvisures,
y llevar a materializar este deseo de compartir, ir y enseñar a todos, que no se detiene, sino que continuamos. Dejo en el uso de la palabra a nuestra disertante, nuestra licenciada Carmen María de los Ángeles Santos, para que comparta sus conocimientos. Y sin más preámbulo, la dejo en el uso de la palabra. Bienvenida y comenzamos. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco la oportunidad que se me da de poder compartir la experiencia que tuve dentro del modelo de atención integral cuando trabajé en el Ministerio Público, que pues recientemente en el mes de septiembre lo dejé. Previo a presentar lo que traigo para ustedes, voy a aprovechar la energía de este día, que es Oixlajuj Kemé, energía especial para honrar a nuestros ancestros y ancestras. Es oportuno saber que el licenciado Waldo Alvisures se convirtió en energía y su sueño se sigue haciendo realidad. Lo honramos a través de esta participación. Pues le decía, ya no trabajo en el Ministerio Público. Y él me decía, precisamente, hay que hacer valer las buenas prácticas desde una perspectiva de alguien que estuvo ahí. Y entonces, licenciado Waldo, con mucho respeto en su memoria y un abrazo de condolencias a su esposa, a sus hijas, a todos sus amigos, colegas que lo conocieron y que posiblemente estén aún en shock, aún en una situación tan inesperada que su partida ha dejado. Como profesional que tuve a bien trabajar en el modelo de atención integral, sé que esta partida requiere un trabajo. Sin embargo, el tiempo de ahorita no nos va a permitir poder hacerlo. Extiendo un abrazo fraterno para toda su familia, amigos y conocidos. Sabemos que este trabajo va a ser para honrar su memoria. Pues desde el modelo de atención integral, que sus siglas son MAI, voy a compartir la experiencia que se tuvo en este trabajo. El modelo de atención integral es un servicio del Ministerio Público en donde existen fiscalías de la mujer. ¿Cómo es que nace esta idea del modelo de atención integral? Los casos de violencia en contra de las mujeres son muy frecuentes en Guatemala. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres ordena a las instituciones de justicia la creación de órganos especializados para atender este flagelo. ¿Cuál es el enfoque del modelo de atención integral? Que el sistema gira alrededor de las mujeres. Previo a este tipo de atención integral que las instituciones de justicia crearon, era la mujer la que iba de un lugar a otro buscando que se le atendiera. Se generaba un penduleo, iba a la policía, la regresaban a un juzgado, del juzgado la trasladaban a otra instancia y la mujer desistía de su actuación en búsqueda de una solución o en busca de justicia. O así como se van creando estos procedimientos, estas atenciones, y el Ministerio Público responde con este modelo que se llama de atención integral. Las características de este modelo es que coordina diversos servicios que las mujeres víctimas de violencia requieren para enfrentar su situación legal y de seguridad, así como su estado físico, psicológico y social. ¿Cuáles son las características de este servicio? Partimos que brinda atención
legal, psicológica, médica y social. También es integral y es multidisciplinario. En este servicio convergen abogados, estudiantes de derecho, profesionales psicólogos, médicos, trabajadores sociales. Se brinda atención las 24 horas, los 365 días del año. Su objetivo es evitar la revictimización y el penduleo. Brinda información o asesoría y toma la denuncia, características que hacen de este servicio algo integral. ¿Qué delitos atiende el modelo de atención desde la experiencia en Chimaltenango? Atiende violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, explotación sexual y trata de personas, maltrato a personas menores de edad. Atiende las alertas Alba Kenneth, que es cuando hay niños o adolescentes desaparecidos. Por otro lado, atiende o genera las alertas Isabel Claudina, que es cuando se da la desaparición de una mujer. En casos de violencia sexual, el modelo de atención integral tiene estos aspectos a trabajar. Cuando la víctima está estable, es decir, que puede llegar a una fiscalía o una subestación a presentar la denuncia o manifestar el hecho al que fue expuesta. En la fiscalía, la psicóloga o psicólogo brinda el soporte emocional para estabilizar a la víctima previo a declarar en torno al hecho que fue expuesta. Seguidamente, el auxiliar fiscal toma la declaración e inicia la persecución penal. La psicóloga deriva, después de brindar el acompañamiento para la toma de la denuncia, a una institución de la red de derivación para que inicie su procedimiento de atención de apoyo psicológico, médico o social según considere. Puede enviarla también o referirla, debe referirla al hospital, a la médica de la oficina de atención a la víctima o algún tipo de institución que le brinde algún refugio si su caso lo amerita. El auxiliar fiscal solicita las medidas de seguridad y empieza la evaluación médica forense, evaluación psicológica forense y documenta o embalaje de evidencias. Cuando la víctima no es estable, acude directamente al Hospital Nacional. El Hospital Nacional le brinda los primeros auxilios médicos a la víctima, luego coordina con el Ministerio Público para que sea el modelo de atención integral el que se constituya al hospital. Cuando ya el modelo está constituido en el hospital, de igual manera la psicóloga o el psicólogo brinda el soporte emocional para estabilizar a la víctima previo a declarar en torno al hecho que fue expuesta. Seguidamente, el auxiliar fiscal inicia la investigación y persecución penal. Se apoya con el equipo de escena y con otras instancias. De igual manera, se hace la referencia para otras instancias a efecto que pueda continuar o iniciar su atención psicológica, social, médica o de acuerdo al caso y según sus necesidades. Con el MAI vemos que el sistema es el que debe ser el engranaje en torno a la víctima, no al revés. La víctima buscaba a dónde podía buscar ayudas, asesorías, atención legal. El modelo de atención integral nos permite que cuando la víctima acude a la Policía Nacional Civil, conoce del caso y lo traslada al Ministerio Público. En su momento, traslada a la víctima al Ministerio Público u hospital. Posterior a las diligencias, también coordina con el Ministerio Público para hacer efectivas las medidas de seguridad u órdenes de aprehensión según sea el caso. El Ministerio Público inicia la atención psicológica, inicia la investigación penal, solicita las medidas de seguridad, las medidas de protección o gestiona las alertas. El INASIF procede a evaluar y a aportar pruebas científicas, en este caso médicas, psicológicas o de otro tipo, según se considere por el Ministerio Público. Los equipos de escena recolectan las evidencias.
La red de derivación proporciona atención múltiple según requiera la víctima. El MP proporciona kit de dignidad y se llama kit de dignidad a la indumentaria que la víctima requiere posterior a haber sido expuesta a un hecho de tipo sexual. En este caso, en Chimaltenango se contaba con un kit de dignidad con pertinencia a su cultura, es decir, se le proveía indumentaria porque regularmente cuando la víctima ha sido expuesta a un hecho de tipo sexual o donde tenga que dejar sus prendas para que esto se constituya como evidencia, la víctima se queda sin indumentaria. Entonces se le dota el kit de dignidad para que pueda sustituir sus prendas por otras. Luego los juzgados resuelven de acuerdo a petición del Ministerio Público, que van desde las medidas de seguridad hasta llegar a los juicios. Vemos entonces cómo el sistema de justicia, a través del modelo de atención integral, se convierte en ese engranaje perfecto que evita que la víctima esté de un lugar a otro. Se concentra el apoyo para ella y a través de eso se pueda generar el acceso a la justicia. Seguidamente, ¿cómo es que el modelo de atención integral está constituido con equipo profesional multidisciplinario? Las buenas prácticas observadas dentro del MAI, puedo decir que la experiencia para el abordaje de las víctimas ha sido muy buena. Que el personal que atiende el caso o conoció casos era muy sensible a la cultura y el contexto social de la víctima directa y colateral. Existía capacitaciones constantes de la unidad de capacitación para el trabajo de acuerdo al rol y competencia de cada uno del equipo interdisciplinario y dotación de autocuidado por el desgaste social y emocional constante. Existía una red de derivación establecida. Dotación a fiscalías de equipo humano y físico, áreas privadas para entrevistar. Es importante tomar en cuenta el equipo, fotocopiadora, vehículo, cámara GESEL o circuitos cerrados para que existan esos elementos de apoyo en beneficio de la víctima. La sensibilización en el manejo de los temas de violencia contra la mujer y niñez víctima es un elemento sumamente importante dentro de la atención de este tipo de modelos. Una excelente comunicación entre el equipo multidisciplinario es lo que hace efectivamente una atención exitosa. Cada quien desde su especialidad va aportando al servicio lo que la víctima requiere en el campo legal, psicológico, médico y social. Quise darle un preámbulo de qué es el MAI y en la función de trabajo social se preguntarán por qué Carmen María está exponiendo, ya no trabaja para el Ministerio Público. Este es un congreso multidisciplinario con enfoque de género. ¿Qué es lo que está sucediendo? Resulta que el congreso está enfocado para la atención legal, psicológica y social, ¿verdad? Y trabajo social. Entonces tuve el honor de haber sido contactada para hablar cuál es la función del trabajador social en el modelo de atención integral. Y pues desde la experiencia les comentaba que fui parte del equipo multidisciplinario del modelo de atención integral y la experiencia para la Fiscalía de la Mujer ha sido bastante gratificante. El trabajo social en el modelo de atención integral puede brindar asesoría y los primeros auxilios emocionales previo a que la víctima presente la denuncia. Durante la denuncia, brinda acompañamiento para que la víctima presente la denuncia. Rinde un informe de la atención brindada posterior a la atención que se ha dado y refiere a la víctima a los servicios urgentes y necesarios que requiera a través de la red de derivación. Después de la denuncia, le da el seguimiento a la derivación realizada, efectúa análisis del contexto a través de la metodología de trabajo social de casos, busca restablecer el daño social en la víctima
mediante las referencias de tipo social que pueda efectuar. En la persecución penal, la experiencia en trabajo social es que efectuamos informes sociales. El informe social con enfoque a la reparación digna y transformadora con respeto e integración de la cultura ha sido una de mis buenas prácticas dentro del modelo de atención integral. Para posteriormente sea propuesta que pueda participar como testigo o testigo técnico en debate. Participo como testigo cuando puedo ir a verificar la atención brindada en el primer momento en que la víctima acude al modelo de atención integral. Puedo participar como testigo técnico cuando he rendido un informe social o socioeconómico con enfoque a la reparación. Y entonces, ¿qué hace el trabajador social? En el modelo de atención integral puede estar dentro del equipo multidisciplinario o sola atendiendo una oficina, y el trabajo específico es en el campo, haciendo las visitas domiciliares para tener el contacto directo con las víctimas. Puede recorrer caminos bastante cercanos a la comunidad o bastante lejanos. Lo que hace enriquecedor, pues, es él o la trabajadora social la que traslada el contexto que ha vivido o que tiene la víctima en su comunidad, de dónde viene, cómo es su contexto, cómo es que tiene que trasladarse de un lugar a otro para tener acceso al servicio de justicia. Pues acá en la pantalla, parte del equipo es el piloto y un auxiliar fiscal. ¿Cómo la trabajadora social debe hacer ese equipo fuerte con el piloto, que es increíblemente determinante para un buen ejercicio de la intervención en trabajo social? Del contexto, del apoyo que tenga con auxiliares fiscales para poder tener un buen manejo del contexto en el caso. Acá trabajo durante la pandemia y pues para que todas tengan cómo es que se va trabajando el contexto en trabajo social, vamos a observar un video que, con la autorización de la cantautora y de las personas que aparecen, vamos a escucharlo. No he tenido siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza, pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece lo que he sido a mis seres más queridos, a mi libertad, a mi silencio. Y te la doy. No he tenido siempre esta mirada. Sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace como un sueño. Pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo.
porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy. نمرق يخلق جابه ديسي خام بقى كوشتي تكاتي كافو كايوشيش روماري رواجوليف ريجينجي كوفلem ritu alikasle porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad y a mi silencio, porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la doy. Y te la doy. Y te la doy. Cuando la víctima llega al modelo de atención integral, va y comparte el hecho en que fue expuesta. Pero ¿de dónde viene la víctima? ¿Cómo es que vive la víctima? ¿De dónde tiene que caminar o qué tipo de acceso tiene para llegar a la fiscalía o algún otro tipo de atención al INASIF, a la policía, al juzgado de femicidio y otro tipo de instancias conexas al sistema de justicia? Eso no lo conoce el operador de justicia. Es función del trabajador social trasladar ese contexto a través del informe. Y es lo que hace rico nuestro trabajo en esta profesión a la que, junto con lo que acabamos de ver, yo también lo he convertido en canción y en pasión. ¿Qué va haciendo entonces el análisis de contexto y del hecho victimizante? ¿Qué es lo que hace? Traslada al sistema de justicia quién era la víctima antes del hecho. De igual manera, traslada quién es la víctima durante el hecho. Asimismo, quién es la víctima después del hecho y el daño social y económico que le ha ocasionado la exposición al hecho y el seguimiento en el sistema. El daño a su proyecto de vida. Eso lo obtenemos tomando como base quién era la víctima antes, durante y después del hecho. Nos damos cuenta entonces que la víctima ha tenido una afectación de diversas magnitudes, enfocando lo psicológico, lo social, lo económico, lo familiar, en su ámbito educativo, que va determinando el daño al proyecto de vida. Finalmente, entonces, podemos presentar un informe social con enfoque a la reparación digna y transformadora con respecto e integración de la cultura, que viene a favorecer el trabajo dentro de una Fiscalía de la Mujer y especialmente el servicio que el modelo de atención integral brinda a las mujeres para mejorar el servicio dentro del Ministerio Público. Desde trabajo social, esa es la experiencia y pues yo esperaría que envíen sus preguntas o comentarios al chat que se tiene dentro de la plataforma y pues finalmente podré compartir las respuestas a las inquietudes que ustedes planteen. Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciada Carmen María Santos. Fue un gusto haber escuchado tan importante ponencia. En este momento vamos a ver las preguntas que tenemos para esta tarde. Pregunta por acá. Juan José Tobar. ¿Qué importancia tiene el MAI dentro de la defensa de los derechos de la víctima? El MAI dentro de la defensa de los derechos de la víctima lo planteaba, ¿verdad? Es un servicio que defiende la revictimización, que defiende los derechos de la víctima desde el momento en que ha sido afectada por el hecho que denuncia, por el hecho que ha vivido. Entonces, desde ahí, la importancia que el modelo de atención integral tiene para brindar un servicio que no solo atienda su necesidad en cuanto al hecho victimizante, prevenga la revictimización y también genere un acceso a la justicia. Vamos a ver, tenemos otra pregunta también dentro de la plataforma de cursos libres. El MAI, ya se me perdió por aquí. Aquí lo tengo, ahorita vamos a ver, dice, si el MAI funciona a nivel república del Ministerio Público. ¿Perdone? Si el modelo de atención integral funciona a nivel nacional. Funciona a nivel nacional en diversos departamentos. En donde existan las fiscalías de la mujer. Muy bien. Lilian Ivette, María Rodas nos hace una pregunta. ¿Cuál es el acompañamiento para las mujeres que se arrepienten de denunciar a sus esposos? Las mujeres que se arrepienten de denunciar a sus esposos en sí tienen un contexto social. Como trabajadora social le puedo decir que está ligada al hecho de que son dependientes económicamente, que no tienen una vivienda propia, que no cuentan con red familiar de sostén y apoyo, y otras características sociales que devienen en que regrese al círculo de la violencia y de pronto pueda estar primero en explosión cuando presenta la denuncia, luego en minimización cuando no quiere continuar. Es un contexto de análisis el que hay que hacer. Cuando la víctima pues está manifestando a través de abogados que no quiere continuar, recordémonos que es un delito de instancia pública y que el Ministerio Público por el área legal continúa la persecución del hecho. A través de psicología pues se le sigue dando la atención psicológica a nivel terapéutico que requiere la víctima. Sin embargo, cuando ya están nuevamente dentro de la convivencia marital, esto se vuelve en una negativa de la víctima de querer participar, porque asume que está afectando los intereses de su conviviente, su esposo o de la persona con quien está viviendo. A través de trabajo social, el acompañamiento que se le da es generarle la atención social, si es que lo acepta la víctima, que pueda ir a capacitaciones, a formaciones educativas, que también pueda recibir algún tipo de apoyo económico con instancias que así lo estén brindando para que pueda con capacidades de autogestión y economía que puedan favorecerle, ¿verdad? Si es que vuelve al círculo violento, poder no solo estar independiente económicamente, manejar la situación social de una manera y pueda
tener la seguridad de que pueda accesar al sistema de justicia. Pues algunas mujeres consideran, como yo ya fui una vez y ahora con esta situación, cuando me negué, ahora no me van a atender. Pues es importante dejarle abierto el servicio a la víctima para que pueda acudir si así lo necesita. Por el otro lado, el sistema de justicia pues le va a dar la persecución penal que su caso amerite a través de criterios de oportunidad o según se considere, si es que lleva a una etapa de juicio y sentencia para que pueda darse este seguimiento y el acceso a la justicia que el caso amerite. Muchas gracias, licenciada. Tenemos otra pregunta de Lilian Ivette Medrano Girón, que nos indica cuáles son los procedimientos establecidos por el MAI para evitar la revictimización y si los mismos están establecidos en las normativas diferentes guatemaltecas. Inicialmente les decía que la ley promovía que cada instancia generara un tipo de servicio que evitara la revictimización. Y de esa cuenta el Ministerio Público crea el modelo de atención integral, que está planteado para inicialmente abordarlo desde el enfoque social psicológico y por eso es atendido por una profesional de psicología para que pueda iniciar la atención emocional que la víctima requiere previo a presentar la denuncia y lo hace en conjunto con un auxiliar fiscal que es del área legal para que puedan juntamente escuchar lo que la víctima manifiesta y así se evite la revictimización en el inicio. Luego ya eso se sube a un sistema que el Ministerio Público tiene para que los demás profesionales lo puedan observar desde ahí y con ello evitar no solo el penduleo, sino que la víctima esté repitiendo constantemente el hecho al que fue expuesta y con eso evitamos la revictimización. Muchas gracias, licenciada. Una pregunta que hacen acá dentro de la plataforma de Facebook es si el modelo de atención integral atiende denuncias a los hombres que son maltratados por sus esposas. Es decir, de un hombre para una mujer, ¿lo comprendo así? Así es. ¿Sí? Sí. ¿O es un tipo de población lésbica o LGTBI? No, es de hombres hacia mujeres. Ajá. Pues se le da la asesoría, se le brinda la asesoría para que pueda trasladarse a la instancia que corresponda, en este caso a los juzgados de paz para solicitar las medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Porque el modelo de atención integral está trabajando específicamente con mujeres, o sea, de mujeres que han sido agredidas por sus esposos, convivientes, exconvivientes, novios o con quien haya tenido un tipo de relación. En este caso es exclusivo para lo que es violencia contra la mujer. Exacto. Muchas gracias. Nos hace una pregunta Miriam Mendoza. ¿Es utilizado el informe social por los jueces y juezas para resolver la reparación del daño ocasionado a la víctima? Sí, desde mi experiencia en Chimaltenango sí es utilizado. Muchas gracias, licenciada. Andy Serenity Luna nos establece una pregunta. ¿Qué protección tienen las mujeres si denuncian a los integrantes de bandas delictivas o de alto riesgo según el MAI con ayuda del Ministerio Público? Perdone, no le comprendí la pregunta. ¿Qué protección tienen las mujeres? Entiendo que si denuncian a integrantes de bandas delictivas o de alto impacto, según el modelo de atención integral, con ayuda del Ministerio Público. Si se presentan al modelo de atención integral, se les recibe la denuncia, se les atiende psicológicamente, se les ofrece el refugio pertinente a través de los CAIMUS u otras instancias que estén en servicio para poder
resguardar su seguridad y su integridad. Y luego ya dependiendo del tipo de delito que sea, es del crimen organizado, se trasladará a la agencia que competa para que se le dé el seguimiento. Sin embargo, en el inicio se le da la atención urgente y necesaria que el caso amerite. Muchas gracias, licenciada Carmen. Acá hacen una pregunta a Alecum Navas García. Si en su experiencia ha usted tenido conocimiento que han procesado a mujeres que denuncian falsamente en el modelo de atención integral o en algún momento por la simulación de algún delito a alguna mujer que ha utilizado No tengo conocimiento de eso. Joel Gómez nos hace una pregunta. ¿Cómo se hace efectivo el acompañamiento del MAI y cuál es el beneficio del informe social? El beneficio del informe social es que traslada al sistema de justicia el contexto de la víctima para conocer su realidad social y económica. En este sentido, traslada quién era la víctima antes del hecho, durante el hecho, después del hecho, y con esto va generando el traslado del daño social y económico que le ha ocasionado la exposición al hecho y el seguimiento en el sistema, que esto ya se convierte en el daño al proyecto de vida. Y con esto ya genera la conclusión o el diagnóstico que se conoce en trabajo social, el enfoque a la reparación digna y transformadora con respecto a la integración de la cultura. Este es el beneficio que tiene el informe social. Muchas gracias, licenciada Carmen María Santos Pérez. En este momento hemos concluido la fase de preguntas y vamos a dar paso a la licenciada Sara Ruiz de Educación Continua. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, querida maestra Carmen Santos, por la disertación el día de hoy por parte de nuestro querido señor rector, maestro, ingeniero Murphy Pais. Me es grato hacerle entrega de dicho reconocimiento que dice así. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Educación Continua, Asociación de Abogados de Petén, ASOPETén, otorgan el presente diploma a Licta Carmen María de los Ángeles Santos Pérez por su valioso aporte como disertante en el Congreso Virtual Multidisciplinario de Justicia de Género, impartiendo el tema MAI, ¿qué es y funcionamiento? Evento realizado el 26 de octubre del año 2020 con una duración de 2 horas. Ir y enseñar a todos. Las rúbricas del presente reconocimiento son maestro ingeniero Murphy Olimpo Pais Recinos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y nuestro querido arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Querida licenciada, es un honor y un privilegio hacer la entrega de dicho reconocimiento. Así que sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz a nuestro querido coordinador y organizador, maestro Werner García. El uso de la voz es suyo. Muchas gracias, licenciada Sara Ruiz. Es un gusto poder compartir con ustedes en la segunda hora de nuestro Congreso Multidisciplinario de Género, Trabajo, con la licenciada Ana Isabel Ortiz. Vamos a pedir también que den el ingreso de la licenciada Vera Ordóñez, quien tendrá el honor de poder presentar a nuestra distinguida disertante. Asimismo, aprovecho para decirles a todos nuestros video televidentes que por favor puedan marcar su asistencia en el link que se puso hace 15 minutos, 1 hora, 15 minutos antes de iniciar la conferencia. También les recordamos
poner su nombre completo y entre paréntesis en línea para que pueda ser tomada su asistencia. Nos esperamos el ingreso ya de la licenciada Vera Ordóñez para dar inicio con nuestra distinguida disertante, quien nos hará una exposición muy importante sobre el siguiente modelo de atención que se da posterior al MAI. Es importante que como profesionales sigamos en la actualización y tengamos a bien no solo poder leer la legislación nacional e internacional, sino también la reglamentación interna del Ministerio Público, ya que estas instituciones han sido creadas por medio de los acuerdos. Al finalizar, les compartiré los números de acuerdos para que los puedan tener. Asimismo, también he visto en los comentarios que solicitan el link. El link se encuentra fijado dentro de los comentarios. Algunos de los fans destacados colocan ahí el link, o si no, pueden entrar a Educación Continua y ahí está la publicación. Por favor, licenciada Vera, podemos presentar a nuestra distinguida disertante, licenciada Ana Isabel Ortiz. Muy buenas tardes, estoy nuevamente con ustedes. Le doy la más cordial bienvenida nuevamente a la licenciada Ana Isabel Ortiz Godínez, quien tratará el tema que es AIR y cuál es su funcionamiento. En esta hora me han otorgado el privilegio de dar íntegra lectura. Bueno, es un resumen, es un extracto de su currículum vitae porque es muy extenso y nos complace que haya aceptado nuestra invitación a esta disertación, por lo que procedo a dar lectura al mismo. Su formación académica de nuestra licenciada Ana Isabel Ortiz Godínez es pensum cerrado de maestría en género, derechos humanos de las mujeres y acceso a la justicia sobre acoso sexual en el ámbito laboral de la USAC 2019. 10 semestres de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC, licenciatura en Ciencias Psicológicas de la USAC 2010, maestra de Educación Primaria Urbana, Liceo Francés 2002. Experiencia profesional, la cual es muy vasta y nos sirve porque, como decimos, que para la experiencia no existen atajos, sino solo vivirlo como lo ha vivido nuestra expositora, que tiene vastos conocimientos, como los pongo en antecedentes a las personas que nos sintonizan. Experiencia laboral, psicóloga en atención clínica privada, asesora profesional, consultora en elaboración de política de igualdad entre hombres y mujeres, consultora del enlace técnico para el Ministerio de Gobernación en asuntos de la Coordinadora Nacional para la Prevención de Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer, CONAPREVI de la ONU Mujeres, consultora sistematización de encuentros interinstitucionales de atención a la víctima y sobrevivientes de violencia contra la mujer. Docente, consultora en el fortalecimiento al sistema de atención integral a la víctima de los órganos jurisdiccionales de delito de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas, PNUD. Consultora en elaboración de estudios sobre estado de situación de atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia contra la mujer en las instituciones de justicia y seguridad. Consultora de fortalecimiento al sistema de atención integral a la víctima de los órganos jurisdiccionales en delitos de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas, PNUD. Psicóloga de la Cruz Roja Guatemalteca, consultora en diagnóstico del sistema de atención integral a la víctima de los órganos jurisdiccionales en delitos de violencia contra la mujer, violencia sexual, explotación y trata de personas, USAID. Psicóloga en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Apoyo como psicóloga en atención a mujeres sobrevivientes de violencia, investigadora de derechos de la niñez y adolescencia, psicoterapeuta y acompañante en formación a mujeres, psicóloga del Instituto Normal Central para Señoritas Belén, investigadora de género y psicóloga en la Brigada de Apoyo Psicosocial a Niñez afectada por desastres. También cuenta con un vasto conocimiento en formación adicional, como son cursos, seminarios, talleres y conferencias, en los cuales está taller subregional, mecanismos de gobernanza y coordinación de los servicios esenciales para dar respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Taller en fortalecimiento a la gestión fiscal digital en Fiscalía de la Mujer, Justice Education Society.
curso de actualización de formadores en materia de género, Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial, taller de la credibilidad de la víctima en el ámbito psicológico de la Academia Guatemalteca de Derecho, curso básico en el lenguaje de señas, ASORGUA y Comisión Nacional de Seguimiento y Apoyo para el Fortalecimiento de la Justicia, curso intensivo al modelo terapéutico género sensitivo en 3 fases para el tratamiento del abuso sexual, Programa Regional de Capacitación en Violencia de Género, Trauma, Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, taller de formación de formadores para el programa de formación inicial de los órganos especializados en femicidio de Chimaltenango, del organismo judicial y el proyecto de justicia para juventud y género USAID, conferencia El papel del psicólogo ante tribunales, qué hacer y qué no hacer, Escuela de Ciencias Psicológicas, USAC APPSI, Avances por Psicología, y así tiene un vasto conocimiento y en cursos, seminarios y talleres, por lo que le damos la más cordial bienvenida a nuestra expositora, la licenciada Ana Isabel Ortiz, que la dejo en el uso de la palabra. Gracias por compartir sus conocimientos y haber aceptado la invitación para formar parte de Educación Continua, y la dejamos en el uso de la palabra. Bienvenida, licenciada Ana Isabel. Gracias, buenas noches. Bien, voy a compartir un poco acerca de la experiencia que a lo largo de los últimos años, a partir también de la vivencia y acompañamiento de las diferentes personas y mujeres particularmente que han depositado su confianza en el sistema de justicia para poner un alto a la violencia vivida. Entonces voy a hablar sobre el sistema de atención integral a víctimas de violencia contra la mujer. Mi nombre es Ana Isabel Ortiz Godínez, consultora en género y atención victimológica. Cuando hablamos de SAI, hablamos de este sistema de atención integral. Y voy a empezar con un mensaje de una antropóloga, ya que tenemos el componente de la multidisciplinariedad que Yolanda Aguilar nos plantea. Sanar es otra forma de hacer justicia. Resalto estas palabras porque la manera de hacer justicia no solamente es dentro del proceso o dentro del sistema oficial, por supuesto que nos brinda esa posibilidad, pero también ampliar la visión a que existen otras maneras es una posibilidad latente que desde las diferentes disciplinas que tengamos podemos abordar. Dicho esto, quiero lanzar una pregunta de manera muy personal, y es ¿desde dónde estamos trabajando o acompañando? ¿Desde dónde? Me refiero a la importancia del reconocimiento que cuando trabajamos en un sistema de justicia, cuando trabajamos en una institución, en una organización, o bien directamente cuando trabajamos con víctimas de violencia, es necesario que hagamos un ejercicio de introspección y nos identifiquemos a lo largo de nuestra historia en la posición de víctimas, en algún momento si es que lo hemos sido. ¿Por qué esto? Debido a que estamos trabajando con personas, la subjetividad que tenemos, si no la hemos atendido, si no hemos trabajado personalmente esos momentos en que en alguna ocasión fuimos víctimas de violencia, resulta que en el proceso, con el mejor ánimo, con el mejor afán de acompañar a otras personas, puede que caigamos en una doble victimización, sin el deseo de hacerlo, pero entonces, como sé que quienes están escuchando, quienes están aportando en este proceso y consultando a través de este medio, es el deseo de querer aportar también desde la profesión, entonces la invitación es hacer esa reflexión. Recordemos que estamos en un país donde la violencia de diferentes maneras ha sido una constante, es decir, hay un continuum de violencia que no solamente se percibe en una pareja, digamos, que llega a partir de la denuncia que se recibe y como bien nos comentaba la licenciada Carmen, de qué manera este proceso empieza todo el camino para la persecución penal y para judicializarse. Sin embargo, la oportunidad que tenemos para revertir, para atender y revertir las diferentes formas de violencia que hemos aprendido es una opción. Lo voy a ir ampliando conforme vaya compartiendo. Inicio desde este punto que es sistema.
justamente la visión del licenciado Waldo y del equipo que ha impulsado este proceso de vernos no de manera individual, sino de ampliar la visión y reconocer que solos y solas no podemos lograr cambios. Es decir, un sistema nos remite a una posibilidad de vernos en colectivo. Un sistema requiere elementos ordenados o personas interrelacionadas que interactuemos entre sí, pero implica dos elementos que a nivel cultural y a nivel institucional representan un reto. Uno es la organización y dos es la coordinación. Estamos en una cultura donde estos elementos no han sido tan fortalecidos a lo largo de nuestra historia. Entonces, un sistema lo vamos a ver desde este enfoque global. Luego, veremos qué es atención integral. Una atención integral se enfocará entonces a las acciones orientadas a acompañar, en este caso a las víctimas de violencia, durante el proceso judicial. Es decir, como bien la licenciada Carmen comentaba, el MAI es un modelo de atención integral que está ubicado en las fiscalías del Ministerio Público, en algunas de las fiscalías del Ministerio Público. Entonces, cuando hablamos de sistema de atención integral, nos estamos enfocando ya institucionalmente al organismo judicial. Entonces, este acompañamiento se da durante el proceso judicial para ofrecer 4 elementos con mucha importancia, no solamente para quienes llevan un proceso judicial, sino a lo largo de nuestra vida, cobran una relevancia muy identificada. Primero, es la confianza. Segundo, la orientación, es decir, conocer qué es lo que estamos pasando, qué son los términos que utilizan y qué es lo que viene. Reforzar la seguridad, no solamente recordar que la seguridad dentro o de cara a la persona agresora, sino bajo el reconocimiento que estamos en una sociedad violenta. Y un cuarto elemento es la esperanza, es decir, cuando acompañamos en un proceso de crisis, cuando una persona ha llegado a denunciar y cuando ha llegado a denunciar una situación de violencia, en muchas ocasiones es porque ha llegado al límite de una experiencia de un continuum de violencia. Entonces, uno de los elementos que se pierde justamente es la esperanza. Entonces, la atención integral puede apuntar a nutrir este elemento muy humano. Entonces, ¿qué permite esto? Ver el proceso penal como una forma de hacer justicia. Y por eso me remito a la frase inicial, el proceso penal es una manera, sanar es otra forma. El arte también de manera complementaria en algunos procesos lo hemos visto. Pero veamos entonces, si ya hablamos de SAI, ¿qué es el SAI? Es un sistema de atención integral a víctimas de particularmente 2 tipos de delito. Violencia contra la mujer, es decir, los delitos que están contemplados en el decreto 22/2008, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y la violencia sexual. A partir del 2009 hay un reconocimiento y nuestro Código Penal precisa delitos sexuales que el sistema de atención integral también atiende. Entonces veamos acá que el sistema de atención integral no solamente atiende a mujeres, sino que también atiende a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia sexual. En ese sentido, la justicia especializada la vemos como una respuesta institucional con la rectificación de marcos jurídicos. Importante conocer, no importa si no somos profesionales del derecho, es importante, es necesario manejar nuestra base en un marco normativo internacional que ha sido ratificado por nuestro Estado. Inicialmente, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Cuando hablamos de CEDAW, la palabra clave, digamos, es la discriminación. Posteriormente tenemos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belén do Pará. Acá ya hablamos de violencia. Se hace un salto de las convenciones de discriminación a violencia. Seguidamente tenemos la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas de Delitos del Abuso de Poder. Y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas con condiciones o en condiciones de vulnerabilidad. A esto ya se precisa una manera de ver qué
que hay una diversidad de mujeres, ¿verdad? Una diversidad de personas que es necesario atender cada una de las necesidades y puntos focales donde requiere una atención especializada o personalizada. En cuanto a la normativa nacional, como bien indicaba, para el 2008 tenemos hace 12 años, hagan cuentas más o menos qué edad tenían ustedes para hace 12 años, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer para el año 2008, el decreto 22-2008 nos sienta un precedente sobre la atención a esta problemática tan grande que no solamente se vive en Guatemala, sino a nivel mundial. Un año después, en el 2009, entra en vigencia la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Esta ley pues ya marca delitos más definidos, particularmente la agresión sexual, violación sexual y otras manifestaciones de la violencia sexual. Veamos entonces, cuando hablamos de la justicia especializada, ¿qué ocurre con la justicia especializada? Veamos, esto pasa 2 años después de el momento en que entra en vigencia la ley contra el femicidio, es decir, para el 2010. Entonces, marcamos acá una década. Del 2010 al 2020 han pasado 10 años donde se han implementado estos juzgados y tribunales de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual. Esta justicia especializada, que comprende juzgados y tribunales, comprenden también el sistema de atención integral a víctimas de violencia contra la mujer, que es lo que se conoce como SAI. Este sistema fue creado por el Acuerdo 30-2010 de la Corte Suprema de Justicia. Particularmente hay unos artículos que señalan las funciones que ellas y ellos tienen. Entonces están los juzgados, están los tribunales y el sistema de atención integral está conformado por profesionales de psicología, de trabajo social, personas o educadoras que se dedican al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en las salas infantiles y de manera complementaria y en algunos departamentos donde se requiere el apoyo de intérpretes, pues también se colabora para brindar esa atención inicial. Veamos que para este año, digamos en esta década, en este tiempo han habido 14 departamentos donde ya se han creado los órganos especializados. Para el 2010, Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango iniciaron con este impulso y con este romper el paradigma tradicional de corte penal para el acompañamiento de las personas. Generalmente o anteriormente se centraban más en la persona agresora, ¿verdad? La persona acusada o el sindicado, más el papel de la víctima no era el relevante, porque era más un enfoque que permitía hacer la persecución penal, pero la víctima quedaba relegada de alguna manera. Posteriormente tenemos el Huehuetenango y Alta Verapaz, la creación de juzgados y tribunales especializados. Posteriormente Izabal y Chiquimula, que ya para el 2013 tenemos esta creación. En el 2014 se crean 4 órganos especializados, en San Marcos, Sololá, Quiché y Petén. Para el 2016-17 en Chimaltenango y Suchitepeques, Jutiapa fue el último año en el 2019. Entonces tenemos un incremento en la cobertura de esta justicia especializada que conforma también o está integrada por el sistema de atención integral. Ahora veamos entonces quiénes la integran. El personal de SAI a nivel nacional en estos 14 departamentos, veamos que está integrado por profesionales de psicología, hombres y mujeres. En su mayoría son mujeres, no obstante, tanto profesionales de psicología y como de trabajo social, hay hombres también. Tenemos 28 profesionales de psicología, mujeres, 4 hombres, un total de 32 profesionales. De trabajo social tenemos 33 profesionales, mujeres, un hombre y un total de 34 profesionales de trabajo social. Encargadas de sala infantil, en este momento, pues solamente son mujeres, 27 encargadas, y esto hace un total a nivel nacional
de 88 mujeres y 5 hombres que conforman los diferentes sistemas de atención integral a nivel nacional, en los departamentos donde hay cobertura. Entonces, estamos hablando que son 93 profesionales integrantes que coadyuvan al proceso que se realiza en los órganos especializados, tanto juzgados como tribunales en estos departamentos. Principal función, principal misión del sistema de atención integral es brindar una atención, pero no una atención cualquiera, una atención con elementos particulares que le caracterizan. Primero, una atención integral, de calidad y con calidez. Cuando hablamos de calidad, es no solamente atiendo a la persona y ni siquiera la veo a los ojos, ¿verdad? Dando los resultados, haciendo las gestiones, dando la información precisa. La calidez, como el ejemplo que ponía hace un momento, implica también que las personas desde la humanidad, no solamente desde la profesión, se acompañen a las personas que están atendiendo, que les digan su nombre, que les vean a los ojos, que hagan un tiempo para escuchar y no solamente el trámite que se requiere dentro del órgano jurisdiccional. Esta atención tanto es a mujeres, a niñas, a niños, adolescentes, víctimas y o sobrevivientes de violencia para facilitar su participación en el proceso judicial en condiciones de igualdad y evitando la victimización secundaria. Es importante señalar que no solamente los colegas acompañan a las víctimas directas, sino también a víctimas colaterales de los casos que se llevan. Tal es el caso los casos de femicidio, por ejemplo, donde las y los familiares son quienes acompañan. Y esta atención también es personalizada a las víctimas, dependiendo de las circunstancias particulares, edad, sexo, género, cultura, pertenencia étnica, origen, condición económica y cualquier otra. Muy importante resaltar de esto algunos elementos adicionales. Refleja el lado más humano de la justicia. Resalto más humano, no quiere decir que si no está el sistema de atención integral, no es humano el acompañamiento. Me parece que todos los procesos formativos que han llevado las personas que integran la justicia especializada y que forman parte de estos órganos, la parte humana la han adherido a su trabajo profesional que está apegado al derecho. Está basado en el enfoque de interseccionalidad, atendiendo a los diferentes elementos que son posibles de ser condiciones de vulnerar algunos derechos o de ser sujetos de discriminación para las personas. Y contar con un equipo multidisciplinario de profesionales especializadas en psicología y trabajo social, así como encargadas de sala infantil, con sensibilidad y compromiso. Y resalto mucho esta sensibilidad y compromiso. Tengo el honor de conocer y haber acompañado más en sistematizaciones, en investigaciones de los procesos que realizan en los equipos multidisciplinarios. Y uno de los elementos que les caracteriza y que lo puedo decir no solamente a título personal, sino ver al momento del trabajo y al platicar con algunas de las víctimas que llevan sus procesos judiciales, es esta sensibilidad y este compromiso que va más allá de llenar un formato y de cumplir con una función específica, sino el realmente ponerse a la par de las personas, explicar con la mayor paciencia posible e incluso en ocasiones hacer gestiones que agotan los recursos institucionales para poder intentar dar una respuesta a esas necesidades. Recordemos que durante el proceso judicial hay algunas necesidades, pero antes del proceso judicial, antes del delito, ya existían otras necesidades y por eso es importante tener la claridad y la visión de cómo está nuestro sistema y nuestra sociedad, porque la violencia no es solamente la violencia sexual, la violencia contra las mujeres, si bien las estadísticas pues nos reflejan que son altos los índices, estamos en una sociedad violenta donde es importante recuperar la humanidad. También es importante reconocer que es el primer contacto con la persona afectada y por lo tanto le brindan el acompañamiento a lo largo del proceso judicial. Voy a referirme a las principales funciones, aunque en realidad son varias las que las profesionales y los profesionales que integran el sistema de atención que
que conforman el sistema de atención integral llevan a cabo a partir del acompañamiento que brindan. La primera es brindar el acompañamiento a las víctimas cuando sea necesario. Antes de prestar la declaración, puede ser durante o posterior también a esta participación, ¿verdad? En cualquiera de las diligencias judiciales y tratar de alguna manera de hacer más amigables los términos que se utilizan para que las víctimas conozcan cuál es el proceso y traten de y comprendan también qué es lo que, cuál es el momento y el objetivo de cada una de esas fases, lo cual no es una tarea sencilla. Quienes son estudiantes de Derecho, por ejemplo, saben que el proceso puede tener diferentes momentos y los plazos muchas veces nos juegan, ¿verdad? Y es importante como comprenderlo, pero para alguien que está en un proceso judicial donde todo su proyecto de vida se vio afectado, donde hay traumas no solamente de índole físico, sino psicológico, entonces la posibilidad de comprender con más facilidad se limita. Entonces, brindar apoyo responde a estas necesidades. Un segundo punto o función es efectuar los estudios necesarios para recomendar la idoneidad y efectividad de las medidas de protección o seguridad que sean necesarias para apoyar a la víctima durante el proceso judicial, de manera que se evite la revictimización. Entonces, el camino o el acompañamiento que brindan esta función está más enfocada en las trabajadoras sociales. El llevar un control, pero también hacer un estudio para poder recomendar la idoneidad de cuáles son las medidas de seguridad que cada caso requiere, es un elemento sumamente delicado e importante que solamente se obtiene a partir de la entrevista y la comunicación más cercana que tienen el equipo, pero particularmente las trabajadoras sociales con las víctimas. Una siguiente función es brindar la orientación a la víctima. La orientación no solamente del proceso judicial, sino de los derechos que posee en cada una de las etapas, ¿verdad? Y también de qué manera puede enfrentar y romper el ciclo de violencia. Ya la licenciada Carmen comentaba ese ciclo de violencia que en muchas ocasiones puede llegar hasta años para poder romperlo. Entonces, cuando las víctimas se atreven a denunciar, es una posibilidad y una oportunidad para lograrlo. Otra de las funciones es gestionar ante cualquier institución pública o privada el apoyo necesario. En ese sentido, lo que se busca es salvaguardar la vida, pero también la integridad de las víctimas y favorecer las condiciones que permitan un desarrollo integral. Pero veamos cómo la pandemia de alguna forma ha puesto de manifiesto la limitación que hay para dar esa respuesta institucional. Sin embargo, si nos remitimos antes de marzo, también vemos que hay una debilidad institucional que pueda dar respuesta a estas necesidades. Vemos el ejemplo de albergues. Por supuesto que los CAIMUS han respondido en alguna medida en los departamentos donde se encuentran, pero aún así hay limitación para referir a diferentes lugares. Hay ciertas restricciones que, aunque se realiza la referencia, debemos ver o se valora qué tanto acceso tienen las víctimas a esos servicios, que pueden ser tanto públicos o pueden ser de orden privado, ¿verdad? Y de qué manera se han adaptado creativamente a las circunstancias actuales por la pandemia. Entre otras de las funciones, encontramos informar a las víctimas de manera comprensible, cuando fuera el caso, en su idioma, sobre el estado del proceso judicial. Resalto lo del idioma, porque como bien decía la licenciada Carmen, es importante adecuar la forma en que la comprensión de las víctimas se llega lo más cercano a todo lo que implica el proceso. Y en ese sentido, también es un elemento muy importante que compañeras de los diferentes sistemas departamentales, algunas de ellas y de ellos hablan los idiomas de la localidad, por lo tanto, además del apoyo del intérprete o de la persona intérprete, se cuenta con esa facilidad para tener una mejor cercanía y una real comunicación.
Además, informan a la juez, a las o los jueces sobre la necesidad de ampliar, sustituir o prorrogar las medidas de seguridad dictadas en favor de las víctimas. Resalto dos conceptos básicos que se manejan o están alrededor del acompañamiento que las víctimas, que los equipos ahí brindan a las víctimas. Hablamos de víctimas sobrevivientes, víctimas tal como el decreto 21/2016 lo establece, donde señala el reconocimiento tanto de las víctimas directas como de los familiares afectados, de quienes han vivido un daño inmediato o ulterior, que puede ser incluso de una comunidad, no solamente de una persona, puede ser un grupo, una familia, pero el posicionamiento de sobrevivientes resalta esa capacidad que se tiene desde el haber sido víctima de una situación de violencia, haber sufrido a partir de una o un continuum de violencia, y reconocer esa capacidad resiliente y ese poder de transformar no solamente a partir de la denuncia y el proceso judicial, sino encontrar otras maneras de modificar el estilo de vida que fue en su momento quebrantado o irrumpido por la situación de violencia. Entonces, también el acompañamiento que brinda el sistema de atención integral apunta a esos recursos que en muchas ocasiones son muy escasos, muy reducidos en condiciones no solamente personales, sino contextuales. Pero es una de las posibilidades que tienen para poder dar ese acompañamiento y resaltar los recursos que pueden ser también alimentados o nutridos a lo largo del proceso judicial. Y esto nos lleva al tema del empoderamiento, y resalto las palabras de Mary Wollstonecraft, que me parecen muy afinadas, que lo que se busca es que las mujeres recuperen el poder sobre sí mismas y no sobre los hombres. Acá no es una pelea, digamos, o una contrariedad donde los hombres son los malos, ¿verdad? Sino, por eso la reflexión inicial, donde es importante identificar que la violencia es macro y que en algún momento nosotras podemos contribuir con otras personas, aunque no estemos trabajando dentro de una institución, a recuperar el poder de la persona que ha sido víctima. Y me remito nuevamente a la pregunta inicial, que es desde dónde estamos trabajando. Si yo he sido víctima y si yo, profesional de trabajo social, de psicología o de derecho, en algún momento de mi vida fui violentada, fui violentado, entonces cuando llego a una posición o a un puesto institucional donde tengo la posibilidad de tener un trabajo, encuentro ahí una posición de poder donde si no he atendido lo que he vivido en un momento de mi historia como víctima de violencia, en esa posición, en lugar de apoyar a otras personas, fácil puede convertirse en que en lugar de ayudar, victimice a las personas que están en sus procesos judiciales. Entonces, ojo con eso para que las personas que en algún momento deseen estar en el proceso o en un sistema de justicia colaborando, trabajando, lo tengan con bastante claridad. Y otra de las funciones es monitorear el cumplimiento y efectividad de las medidas de seguridad, que ya lo resalté, y llevar un registro electrónico individual de cada víctima. Importante destacar de esto que en ocasiones la jornada, digamos, si implica una atención a 6 víctimas, que en ocasiones cada atención puede llevar hasta más de 1 hora, ¿verdad? Hasta 2 horas si se atiende, o sea, las colegas acompañan al núcleo familiar. El registro a veces se acumula, digamos, o se deja o no se prioriza, porque lo que se prioriza es la atención directa con las personas. Sin embargo, también reconociendo que estamos en un sistema guatemalteco donde el registro no es parte de nuestra cultura y de nuestra cultura institucional, implica también un reto poder no dejar de acompañar a las víctimas con calidad y calidez, y además tener un registro que visibilice el trabajo que se lleva a cabo. Y a partir de esto, una pequeña experiencia de los últimos 3 años, 26.823 casos atendidos por los 14 equipos de los 14 departamentos. De ese 100%, 85% llevan sus casos judicializados, pero
Resulta también que en las judicaturas o en los órganos, llamando la atención por el título, hay personas que se acercan a pedir información, a pedir sus medidas de seguridad o a requerir alguna información que les pueda servir porque se sienten identificadas o reconocen ser víctimas de violencia. Entonces, el equipo del Sistema de Atención Integral no niega la orientación y la atención a estas personas. Entonces, si bien acompaña a las personas que llevan su proceso judicial, a las víctimas colaterales, familiares, personas que acompañan, además también brindan el acompañamiento y orientación a quienes no llevan su proceso judicial, pero de alguna manera se encuentran con el interés de conocer o de protegerse porque se reconocen como víctimas. Y entonces, tanto trabajadoras sociales, particularmente trabajadoras sociales, pero profesionales de psicología, realizan las diferentes gestiones interinstitucionales para poder referir y nuevamente buscar de qué manera dar la respuesta posible. Situándonos dentro de la pandemia, ¿qué ha hecho el equipo? El equipo del Sistema de Atención Integral inicialmente, posterior a marzo, se realizó una organización a partir de turnos en los diferentes sistemas, se brindó el acompañamiento vía telefónica, por WhatsApp. Para mediados de año, la prórroga de medidas de seguridad se mantuvo, ¿verdad? Las trabajadoras sociales, con la complejidad que esto implica, brindaron el acompañamiento y tratando de garantizar que dentro de la posibilidad y las funciones que tienen que cubrir, se prorrogaran las medidas de seguridad para procurar la protección de las víctimas. Para junio de este año se brindó pues ya un acompañamiento a las víctimas en los lugares donde se implementó las audiencias a través de plataformas virtuales. Entonces, quienes conocen Zoom saben que tiene la bondad de poder crear como salas privadas. Y entonces, en este caso, las psicólogos han acompañado a las víctimas en la estabilización. Lo que se podría hacer directamente o lo que han realizado directamente lo han realizado ahora a través de la plataforma. Ha implicado la coordinación en equipo y de manera interinstitucional también. En cada departamento, cada sistema que está integrado por personas, han tenido la voluntad y el compromiso de moverse para realizar este tipo de coordinaciones. Entonces, ¿qué retos presenta el Sistema de Atención Integral? Como otros equipos u otras dependencias del Estado y particularmente el sistema de justicia, se enfrentan ante una gran cantidad de retos que requieren el tema de la creatividad y el compromiso. Y afortunadamente muchas de las personas que se encuentran en esos espacios lo tienen. Entonces eso es altamente esperanzador. Los retos son a nivel político. Es necesario que las altas autoridades asuman y continúen asumiendo la forma de transformar ya el camino que se ha venido recorriendo da una pauta, pero es necesario buscar nuevas y otras maneras de dar esa respuesta. Los retos institucionales, como bien indicaba, los retos de coordinación interna para el equipo y, por supuesto, un compromiso de trabajo personal, que resalto mucho. Quienes conformamos las dependencias, los equipos, somos las personas y requiere también ese componente. Entonces, de estos retos resalto algunos, que es facilitar el acceso a las personas para medios tecnológicos, ¿verdad? Que faciliten su participación a distancia. El tema de teléfonos inteligentes, pues no todas las personas lo tienen, ¿verdad? Entonces se necesitan buscar las maneras o los mecanismos para responder a esta posibilidad tecnológica, pero no excluir a las víctimas o a las personas que quieren participar y no tienen esos recursos. Por otro lado, fortalecer el mecanismo de la localización de las víctimas, y esto requiere una coordinación interinstitucional, inicialmente con Ministerio Público, pero también una buena práctica de algunos y algunas integrantes del Sistema de Atención Integral es fortalecer la red interinstitucional para poder llegar a la localización
la ubicación, la comunicación con las víctimas. Claro está que eso no se puede dar como en todos los departamentos o en todos los lugares, y también requiere del trabajo en equipo, ¿verdad? No solamente de una persona o de unas personas. Por otro lado, fortalecer el sistema de derivación para las víctimas, el conocimiento de la labor que se realiza, pues que yo espero que justamente espacios como este, donde se reconozca que dentro de los juzgados especializados, dentro de los tribunales especializados, se encuentra este sistema de atención integral que brinda este acompañamiento. Es importante para las víctimas, pero también para quienes en algún momento acompañamos a las víctimas. Tener una oportuna coordinación con el Instituto de la Víctima. Justamente hoy en la mañana fue la inauguración de la sede del Instituto de la Víctima en el Centro de Justicia, en Zona 10, donde están los órganos especializados en delitos de femicidio, y pues ya en su momento habrán coordinaciones cuando el instituto también tenga mayor cobertura a nivel departamental. Y esto también implica la ampliación de la cobertura, no solo de SAI, sino de la justicia especializada. El trabajo con agresores es un reto que no necesariamente pertenece al SAI, pero que implica desde una visión de sistema que es necesario atender en algún momento. Y de alguna manera también la forma en que acompaña el sistema de atención integral, si bien se enfoca en la víctima, resalto la humanidad de muchas compañeras y compañeros que conforman el sistema, que han brindado apoyo también en su momento a familiares de los indicados o a los mismos indicados, partiendo desde ese principio de humanidad. Si no es como el fin o la función primordial, pues es bajo el reconocimiento de los derechos de ellos también. Y otro de los retos es el autocuidado del equipo, estar expuestas a situaciones de mucho dolor, de mucha violencia de manera continua, genera un desgaste y es necesario atenderla no solamente de manera individual, sino también fortalecer el autocuidado en equipos es necesario. Y otro elemento es contribuir al proceso de una reparación digna y transformadora, desde que inicia el proceso hasta los aportes que en varios sistemas se ha encontrado la buena práctica, que jueces y jueces valoran la recomendación a partir de los estudios y el acompañamiento que profesionales de psicología y de trabajo social realizan para la resolución y lo que ellos realmente trabajan desde su competencia. Entonces, esto implica una coordinación real y un aprovechamiento de los diferentes recursos, principalmente humanos, que se encuentran conformando este sistema. Entonces, con esto agradezco la oportunidad y también la atención, y a cada uno por hacer la diferencia desde su labor y también por procurar trabajar en colectivo. Si continuamos trabajando queriendo solamente de manera individual, va a ser un poco más difícil, aplica a todo, no solamente al acompañamiento a víctimas. Entonces, hay muchísimo por compartir a partir de esta experiencia, pero pues me quedaré por acá y también con la disposición si hay alguna pregunta que yo pueda responder, y también si hubiese alguna pregunta que no puedo responder, con el compromiso de investigar un poco más y poder brindar alguna información que sea la que se requiere. Así que les agradezco muchísimo la atención y estoy atenta. Muchas gracias, distinguida licenciada Ana Isabel Ortiz. Realmente enriquecedor la conferencia que usted nos acaba de dar. Ahora ya entendemos cómo es que pues esa serie de etapas y pasos son importantes para impartir justicia y más que todo para tener y recabar información de las víctimas, que en cierto momento son las personas primarias que buscan ese apoyo. En nuestra plataforma tenemos una pregunta de Adisan. ¿Quién es el encargado de velar por el buen diligenciamiento o actuar de los trabajadores sociales y demás recursos humanos del SAI? Actualmente, y eso se une también a un comentario que plantea Juan David Pineda, la coordinación del sistema de atención o de los equipos del sistema de atención integral de cada uno de los departamentos se encuentra a cargo de los y las secretarias de los juzgados. Entonces, son ellos
quien de manera administrativa coordinan y acompañan tanto el trabajo que realizan profesionales de psicología y de trabajo social hasta el momento. Y me parece también personalmente que uno de los elementos que se requiere justamente para el trabajo en equipo es la coordinación, y aunque haya disposición de cada una de las y los integrantes, también es necesario que haya una persona o unas personas que puedan contribuir con la dirección y la coordinación del funcionamiento, porque no es algo que se trabaje con papeles, ¿verdad? Sino son procesos que se dan puntualmente en acompañamiento con personas. Entonces requieren una atención, cada caso es distinto y se requiere atención especializada para ello. Muchas gracias, licenciada. Eugenia López en la plataforma nos pregunta, ¿qué otras acciones victimológicas realiza SAI aparte de monitorear medidas de seguridad y gestionar recursos? Brinda el acompañamiento antes, durante y después de las audiencias. La explicación del proceso judicial, de los derechos en cada una de las fases es uno de los elementos primordiales que ayuda a las víctimas en su momento a no retractarse o continuar en el proceso, que como bien sabemos puede llevar bastante tiempo. Entonces, esa escucha activa, y aunque no es una de las funciones que por lo menos formalmente quedó establecida en el acuerdo de creación, tanto las psicólogas o profesionales de psicología como de trabajo social, desde el compromiso de humanidad, acompañan y brindan también una atención en crisis, ¿verdad? Porque en ocasiones, pues, las diferentes fases del proceso, pero también el recordatorio o el vivir de alguna manera los sucesos violentos, pues pueden activar y desestabilizar. Entonces, esa atención inmediata es la que brindan los equipos, ¿verdad? Y el reconocimiento que en ocasiones hay, digamos, para un grupo de 3 jueces o juezas, hay 2 psicólogas o 2 profesionales de psicología. Entonces, también ellas van como jugando con los tiempos de alguna manera y estabilizando, trabajando previamente, además del acompañamiento en las audiencias, que como bien sabemos también algunas de ellas llevan bastante tiempo, ¿verdad? Y posterior a las audiencias. Asimismo, el acompañamiento a las víctimas colaterales o a los familiares como una forma preparatoria, y la coordinación interinstitucional también es algo relevante y de mucha importancia que realizan los equipos ahí. Muchas gracias, licenciada. Miriam Mendoza también en la plataforma nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo máximo que puede permanecer un grupo familiar en los CAIMUS y qué programas autosostenibles proporcionan para independizar económicamente a la víctima y así evitar que regrese al lado del agresor en caso de que hubiese sido una situación de violencia intrafamiliar? Desconozco el tiempo exacto, porque eso no es una función, digamos, del sistema de atención integral o de las instituciones, sino de quienes administran directamente los CAIMUS. Entonces, por el mismo sistema de seguridad que se tiene para proteger a las víctimas, se maneja con bastante confidencialidad y privacidad. Desconozco el tiempo exacto que se cuenta. Lo que sí sé es que de profesionales de psicología, de derecho y de trabajo social que integran algunos CAIMUS, por lo menos de los que he tenido acercamiento, lo que realizan son diferentes gestiones, ¿verdad? Procesos de acompañamiento individual, pero también el fortalecimiento psicosocial o el acompañamiento psicosocial que permite que la víctima pueda tener otras oportunidades de recuperar su proyecto de vida. Nos hacen otra pregunta, ¿qué pasa cuando se pierde comunicación con la víctima? ¿A qué instancia recurren ustedes? Bueno, inicialmente las compañeras y compañeros del SAI lo que hacen es buscar en las diferentes fiscalías donde llevan los casos para poder tener o intentar un contacto para obtener la forma de poder localizarlos. Es como lo que inmediatamente o la vía, digamos, que se utiliza. En algunos departamentos lo que han realizado es a través de redes locales poder llegar a la víctima, para identificar.
Sabemos que precisamente por la situación que se vive actualmente y la situación de violencia, y particularmente si alguien denunció una situación de violencia, el temor es muy alto, ¿verdad? Y una compañera justamente comentaba que ahora en pandemia se comunicó con la víctima y la víctima pues no dio datos, ¿verdad? Hasta tenerle contacto directo por su protección. Entonces, las compañeras buscan inicialmente Ministerio Público con Fiscalía de la Mujer, que a mi parecer es posible buscar algunos mecanismos que faciliten esa coordinación, por lo menos desde lo que institucionalmente es posible, ¿verdad? Y luego las redes locales, pero también quienes han realizado una entrevista fortalecida buscan como diferentes formas de contacto en caso se pierda el contacto directo con la víctima. Muchas licenciada, muchas gracias. Carmen Macario nos dice, ¿cómo cuidan su salud mental los integrantes del equipo que brinda atención a la víctima? Hasta donde tengo entendido, han habido algunos procesos de acompañamiento en equipos a partir de procesos colectivos, digamos, y talleres de autocuidado que se han realizado. Aún así, también dentro del sistema de atención integral o dentro de los sistemas de atención integral, por iniciativa del mismo personal, han buscado diferentes actividades para poder no solamente descargar, conversar acerca de los problemas que de alguna manera tienen en contacto diario, y también el compromiso de algunas profesionales, sobre todo de psicología, pero también de trabajo social, que buscan personalmente, o sea, a título personal, la manera de poder descargar lo que el trabajo cotidiano de acompañamiento a víctimas implica. Entonces hay a nivel institucional, hay a nivel de equipo, de manera voluntaria, a nivel individual también que han realizado y buscado estos espacios. La idea es mantenerlos y fortalecerlos para que sean sistemáticos. Muchas gracias. Baltasar Saquil nos hace una pregunta: para que una mujer sea atendida por el SAI, ¿es necesario que se haya realizado alguna denuncia o puede llegar a orientarse solo por qué es el desarrollo de su proceso? Sí, una persona que no lleva su proceso judicial puede llegar, de hecho han llegado, y como bien comentaba, más del 15% de personas que atienden no llevan directamente un proceso judicial, y los profesionales les han atendido con mucho gusto y orientado, ¿verdad? De hecho, hay quienes piensan que ahí pueden denunciar. Entonces, lo que el equipo realiza es la gestión, o las trabajadoras sociales realizan la gestión para poder remitir a la fiscalía y que realicen la denuncia, ¿verdad? En ocasiones se hacen gestiones o han realizado gestiones con la Policía Nacional Civil también para traslados, pero mucho depende también como de la iniciativa y las coordinaciones previas que han tenido. Muy bien, gracias, licenciada. Joel Gómez nos hace una pregunta: ¿cuál es el parámetro que maneja el SAI en ayuda a la víctima, revictimización y el seguimiento de acuerdo al marco jurídico y normativo en conjunto con el MAI? Creo que justamente es un elemento que se convierte en uno de los retos, ¿verdad? Hay dos elementos que señala. Uno es el tema de parámetros establecidos. Me parece que en temas de niveles de riesgo, en temas de atención especializada por casos donde el riesgo es más alto, es necesario realizar estudios, como bien señalaba, cada caso es distinto, pero sí tener algún parámetro puede ir dando pautas a partir de la experiencia sistematizada, poder establecer de qué manera se brinde una atención y una referencia oportuna. Eso por un lado. Y por el otro, el elemento de realizar la coordinación con las fiscalías de la mujer, me parece que es algo necesario y que se han hecho esfuerzos, ¿verdad? De hecho, recuerdo que hace algunos años un producto de las mesas interinstitucionales fue, por lo menos en el departamento de Guatemala, que no se puede generalizar, es que se llenaban unas boletas con los datos, con el ánimo de tener el seguimiento de las víctimas y mantener el contacto. No obstante,
no todas las víctimas que ponen su denuncia llegan a los juzgados especializados, ¿verdad? Y al sistema de atención integral. Entonces, son dos retos justamente los que señala que es importante como atender y dar seguimiento. Muchas gracias, licenciada Ana Isabel Ortiz. Tenemos también bastantes comentarios en los cuales hacen referencia a que es importante tener el conocimiento de estas herramientas, su divulgación y en este momento también varias felicitaciones por su disertación. En este momento voy a terminar ya el segmento de preguntas y voy a le entregaré en este momento lo que es su diploma, que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Educación Continua, la Asociación de Abogados de Petén, ASOPETén, otorgan el presente diploma a licenciada Ana Isabel Ortiz Godínez por su valioso aporte como disertante en el Congreso Virtual Multidisciplinario de Justicia de Género, impartiendo el tema SAI, que es y su funcionamiento. Evento realizado el 26 de octubre del año 2020, con una duración de 2 horas. Este diploma puede ser verificado por Educación Continua y enseñada a todos. La firma del ingeniero señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro Murphy Olimpo Pairrecinos, también de nuestro secretario general de la Universidad de San Carlos, arquitecto Carlos Enrique Valladares Cerezo, haciéndolo llegar a la brevedad de lo posible, que le haré llegar su diploma. Licenciada Ana Isabel Ortiz, para la agrupación Unidos por el Derecho y la Asociación de Abogados de El Petén, ha sido muy grato y gratificante tenerla aquí con nosotros. Y licenciada Carmen María Santos Pérez, también tenga ese agradecimiento tan especial que el día de hoy pudo haber compartido ese cúmulo, no solo de los conocimientos teóricos y prácticos que adquirimos en nuestras profesiones, debido a que la licenciada Vera Ordóñez realizó un resumen de sus hojas de vida. Yo tuve la dicha de poder ver lo que son sus hojas de vida y realmente las felicito. Las insto a que continúen en esa labor tan importante, que aunque ya no estemos en alguna institución o vayamos a otra, pero repliquemos ese conocimiento, que esa experiencia tan importante que ustedes tienen. Realmente les agradezco en nombre de la agrupación y en especial de nuestro querido coordinador, que en paz descanse, maestro Waldo Alvisures. A nuestros seguidores les informamos que seguimos el próximo lunes 3 de noviembre con los temas derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia, que será impartido por Ana Karina Méndez Bielman, y también nos acompañará el doctor Óscar Alfredo Porok Zubuyuk con el tema delitos sexuales. Les hago la cordial invitación para este evento tan importante. También dentro de la plataforma de educación continua, les compartiré un compendio que realizó el Ministerio Público sobre los diferentes acuerdos que tiene el Ministerio Público y los cuales fundamentan la atención victimológica. Se llama Compendio de Acuerdos e Instrucciones sobre Atención Victimológica, realizado por el Ministerio Público. Los voy a compartir en este momento en lo que es el programa de educación continua en la transmisión en vivo. Licenciada Ana Isabel Ortiz y Carmen María Santos Pérez,
muy agradecido. Tengo entendido que iban a hacer unas palabras para él en memoria del maestro Waldo Alvisures. En este momento los dejo en el uso del micrófono para que lo puedan expresar. Muchas gracias. Importante resaltar el conocimiento y la apuesta a la academia como un mecanismo para el fortalecimiento profesional. Así que en honor a la memoria y al impulso de los diferentes procesos y creer en el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, el enriquecimiento colectivo en la lucha dentro del sistema de justicia y dentro de la institucionalidad, la invitación es a fortalecer nuestro compromiso personal ante esos retos institucionales y esos retos académicos que puedan tener. Así que en honra y con el agradecimiento por todas las gestiones y los procesos que el licenciado impulsó y que podemos seguir o tomando como un ejemplo para continuar. Muchas gracias. Lee Carmen va a hablar para que pueda encender el micrófono. Muchas gracias. Solamente recalcando que estamos bajo la energía en la cosmovisión maya de la energía Oxlajuxqueme, que es un nahual de la energía para honrar a nuestros ancestros y ancestras. Sabemos que el licenciado Waldo Alvisures forma parte de ese sistema de energía de nuestros ancestros. Su legado continúa. Muchas gracias por permitirme participar hoy en su memoria, en este compartir que pues trasciende fronteras. Pese a la pandemia, estamos compartiendo con bastantes personas. Como lo decía Ana Isabel, pues este es su legado y lo honramos y saludamos a su familia y a sus amigos. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, distinguidas licenciadas. Fue un gusto haberlas tenido como conferencista y haberlas escuchado y haber tenido ese agrado del conocimiento. Exhortamos a todos nuestros participantes a que sigan todavía, a los que no han marcado su registro en el link de Educación Continua. Asimismo, también los invitamos para el próximo día jueves, que también la agrupación Unidos por el Derecho pues se encuentra realizando el diplomado en Derecho Económico y será siempre a las 17:30 horas. Esta vez estará con nosotros el doctor Saúl Centeno, quien tendrá a bien de tener la conferencia del día jueves. Los esperamos en los cursos libres y de actualización de educación continua. Tengan ustedes una feliz noche. Mucho gusto. Buenas noches a todos y todas.